¿Qué tal? Muy buenos días, me alegra muchísimo volverlos a saludar hoy, jueves 13 de enero del año 2022. Amanece en Colombia y desde acá un saludo muy cariñoso para todos ustedes y dichoso de poder compartir un nuevo mensaje de la Biblia a través de nuestro versículo del día, que hoy nos transporta al libro del Génesis. Nos vamos al capítulo 18, verso 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Pues estas son palabras del ángel de Dios que le habla a Abraham. Abraham, que había sido heredero de las promesas de Dios, y una particular que hacía relación a su descendencia, a un hijo que habría de nacer de la matriz de Sara, por supuesto, sobre quien vendría toda la bendición de una tierra y de un pueblo, una descendencia que el Señor le había prometido, repito, a Abraham. Pues lo primero que tenemos que destacar en esta mañana es que el Dios de Abraham no era cualquier Dios, y eso es algo fundamental. No era un Dios charlatán, chicharachero, no era un Dios inventado por su propia necesidad, sus inquietudes o su sugestión. No, era el Dios de los cielos y la tierra, era el Dios creador del universo, el Dios que le hacía una promesa a Abraham. Una promesa que, por supuesto, tomó un tiempo importante y que vale la pena analizarlo a la luz de lo que estamos leyendo el día de hoy. La verdad es que en su vejez, Sara daría a luz un hijo llamado Isaac. Pues aquí quiero que descartemos de entrada las probabilidades de que para Dios era imposible cumplir la promesa, de que para Dios pues esto era tan grande, tan difícil, que Dios vería en ello una incapacidad de poder hacer semejante milagro, que ella, repito, en una edad muy avanzada, diera a luz un hijo. O la otra alternativa, que Dios se hubiera olvidado de la promesa que le hizo a Abraham. Recordemos que Dios le habló a Abraham acerca del nacimiento de su hijo cuando tenía 75 años y ahora, a punto de cumplir 100 años, todavía lo que Dios le había prometido a Abraham no se había cumplido. Pasaron 25 años desde el momento en el cual Dios le prometió a Abraham que nacería su hijo Isaac. Pues bien, estos factores que determinan el tener las cosas que pedimos, pues son factores que nos afectan, factores que si no sabemos reconocer y por supuesto manejar, pues terminan siendo para nosotros motivos de desánimo, motivos de desilusión, y muchas veces abandonamos nuestras causas, nuestros proyectos, porque olvidamos las promesas o sencillamente dejamos de confiar en ellas. ¿Cuáles fueron los factores que jugaron un papel importante de acuerdo a lo que Dios a través del ángel le habla a Abraham? Y quiero repetir el versículo cuando dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Pues claro que no, pero dice: al tiempo señalado volveré a ti. El tiempo señalado, primer factor, al tiempo señalado. Pues hay que reconocer, según la Biblia en el libro de Eclesiastés, que todo tiene su tiempo debajo del cielo. Todo tiene su tiempo. Y ese todo tiene su tiempo, pues depende de Dios, de la soberanía de Dios, depende del plan de Dios. Recordemos que no necesariamente nuestros tiempos se miden de la misma manera que Dios mide los tiempos. Lo que para nosotros puede ser un siglo, 1000 años o cualquier otra cantidad de tiempo, para Dios puede ser un minuto, un segundo, un año, un día, en fin. Los tiempos nuestros no necesariamente son los tiempos de Dios, no se miden de acuerdo a los tiempos de Dios. Pues dice la Biblia que en su tiempo, Él regresaría. Primer factor, ese factor llamado tiempo, al tiempo señalado. Pero luego dice: y según el tiempo de la vida. Según el tiempo de la vida. ¿De cuál vida? ¿La vida de quién? Pues la vida de Sara. Y aquí viene otro factor que tiene que ver con el tiempo. El tiempo, según la vida, está relacionado con nuestros procesos de madurez, que es particular a cada uno.
El tiempo mío no necesariamente es el tiempo de mi hijo, el tiempo de mi esposa, el tiempo del vecino. Tu tiempo es diferente al tiempo de cualquier otra persona, porque depende de la etapa en la cual estemos nosotros ubicados, la etapa de madurez. Recordemos, por ejemplo, el pueblo de Israel demoró más tiempo de lo que debería haber demorado, deambulando en el desierto sin entrar a la tierra prometida por la inmadurez con la cual ellos se comportaron delante de Dios. Luego entonces el tiempo, en este sentido, el tiempo de la vida tiene que ver con el proceso, con la etapa, con la madurez con la cual nosotros asumimos las cosas. Pues entonces aquí vale la pena decirles que de acuerdo a la forma como nosotros permitamos el trato de Dios, la formación de Dios, la manera como nos acerquemos a Dios para ser madurados por Él, pues así también podríamos decir, los tiempos se acortan, los tiempos se cambian, se transforman de acuerdo a ese proceso de madurez. Muy bien, luego entonces tenemos el tiempo señalado conforme a ese plan de Dios. Hay un tiempo para que ocurran las cosas. En segundo lugar, el tiempo de la vida. Pero luego dice la Biblia, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Pues aquí hay que analizar esta frase como una frase determinada. Sara tendrá un hijo. Ahí no dice, es posible que Sara tenga un hijo. Vamos a ver si Sara tiene un hijo. No, era algo contundente, determinado, porque había un plan de Dios. Y en ese plan de Dios había un propósito, y es que Sara evidentemente diera a luz a su hijo Isaac. Pues aquí quiero decirles algo muy importante, y es que conforme a ese plan de Dios, que evidentemente tiene unos tiempos que pueden ser más largos o más cortos, dependiendo de nuestra etapa de madurez, pues hay algo que es irrefutable, y es que lo que Dios prometió se cumple. Sara daría a luz independientemente de las circunstancias, independientemente de las cosas que tuvo que vivir Abraham, de los procesos a los cuales fue sometido Abraham. Sara daría a luz un hijo. Israel conquistaría la tierra. Claro, independientemente de la inmadurez del pueblo que fue transportado por Moisés, pero la promesa de Dios de que esa tierra sería entregada a la descendencia de Abraham se cumpliría. Y dice el libro de Josué, capítulos adelante, después de la conquista, dice, y se cumplió tal como Dios lo había mandado en su palabra, como Dios lo había dicho en su palabra, todo se cumplió. Pues aquí quiero decirte con todo el corazón, ten la certeza, ten la seguridad de que Dios hará. Para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada difícil. Dios, el Dios que tenemos nosotros es el mismo Dios que tenía Abraham, el mismo Dios para quien las cosas ni son difíciles ni son imposibles, el Dios que no es un charlatán que nos está engañando, que nos está contando historias traídas de los cabellos y faltas de toda responsabilidad. No, el Dios que tenemos, el Dios con el cual contamos, el Dios con el cual vamos tomado de la mano en este año que estamos comenzando, es un Dios poderoso que cumple sus promesas, que tiene sus tiempos, por supuesto, que hay un tiempo dentro de ese proceso en el cual Dios nos dará. Por ejemplo, mi hijo a los 10 años quería conducir un carro. Algún día lo haría, pero había que esperar el proceso, la madurez, la etapa de la vida en la cual se le pudiera enseñar a manejar y evidentemente pudiera entonces cumplir su sueño. Pues eso nos puede estar pasando y nos va a pasar, por supuesto, porque somos sus hijos, los hijos de Dios, los hijos amados. Sin embargo, y por encima de cualquier cosa, entendamos que las promesas de Dios se cumplen. Podemos estar seguros de que Dios hará. Dios amó a Abraham, Dios amó a aquel hombre al cual le dio una promesa y le cumplió por cuanto Abraham era su hijo. Dios cumplió su plan y de la misma manera Dios cumplirá el plan que tiene señalado contigo y conmigo. Un plan bueno, un plan de amor, un plan benéfico, un plan de paz. De tal manera que les invito a que asumamos este día, a que asumamos este mes, a que asumamos la vida entera como una maravillosa aventura en la cual tenemos seguras las promesas de Dios. Abraham creyó a las promesas de Dios
independientemente de su edad, independientemente de las circunstancias, siempre le creyó a un Dios poderoso, que es el Dios que tú y yo tenemos. Vamos a orar, vamos a acercarnos a ese Dios maravilloso, cerremos los ojos y digámosle: Señor, bendito seas en esta mañana. Gracias, oh Dios, por el mensaje que hoy traes a mi corazón. Sé, oh Dios, que hay tiempos. Y sé que esos tiempos, en primer lugar, están dentro de un plan perfecto de parte tuya. Señor, y de acuerdo al tiempo señalado, tú vas haciendo que las promesas se cumplan, que los sueños se hagan realidad. De igual manera sé, oh Dios, que hay un proceso con mi vida particular y singular, un proceso de madurez en el cual tú, Señor, intervienes completamente. Y yo hoy, Dios mío, quiero reconocer que eres un Dios poderoso, para quien no hay nada difícil, para quien no hay nada imposible y por el contrario, capaz de llevar a cabo todas aquellas cosas que me has prometido, Señor, y que yo te clamo a ti en aras de crecer, de prosperar y de salir adelante. Te pido, Señor, que me conduzcas, que me lleves, que me ayudes, que me permitas ser inteligente y sabio, que me enseñes a madurar, Señor, para recibir las promesas que tú me hiciste un día, tal y como las recibió Abraham, tal y como las recibió tu pueblo Israel. Dios del cielo, y ahora te pido la bendición para vivir esta mañana, para vivir este día, Señor, conforme a ese plan extraordinario que tú tienes para mí. En el nombre de Jesús oramos con acción de gracias. Amén. Bueno, muy bien, queridos amigos, pues de esta manera nos lanzamos a vivir este día maravilloso, conforme a esa buena voluntad de un Dios poderoso capaz de hacer todas las cosas. Mañana nos encontramos en Santa Rosa de Cabal, en nuestra primera reunión presencial. Vamos a consagrar el año. Estoy invitando a todas las personas del Eje Cafetero que nos ven, que nos siguen, para que vengan, nos acompañen y tengamos un tiempo extraordinario. Lo vamos a llevar a cabo en el restaurante Carnes y Vinos, en el tercer piso, a las 7 de la noche. Los espero con mucho cariño. Y en Cali, recuerden, tenemos nuestra reunión presencial el sábado 29 de enero a las 5 de la tarde. Lo vamos a hacer en el Centro Comercial Unicentro, en el Salón Caracolí. Los estamos esperando para consagrar el año y declarar a Dios como nuestra prioridad. Para mí un placer, como siempre, compartir este espacio con ustedes. Les invito para que mañana nos volvamos a encontrar y tengamos otro versículo del día. Dios les bendiga. Muchísimas gracias.